Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. No soy tu deseo ni tu proyección. Quiero estar a salvo de mi confusión. Porque yo nací mariposa, regalando luz de color. Escondiéndome en una rosa, no soy tu rey. Y hoy en Punto Género vamos a estar hablando del Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente No Intencional, el Plan ELNIA. Se cumplen 2 años, cada año 100.000 niñas y adolescentes se convierten en madres en la Argentina, 7 de cada 10, sí, 7 de cada 10 no han planificado, no han buscado esa gestación. Y es difícil bajar esas cifras, pero hay un plan lanzado hace 2 años y de eso vamos a estar hablando hoy en el programa. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia es una acción intersectorial entre la SENASS, los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y la Secretaría de Salud. El objetivo es llegar a la población de niñez y jóvenes de todo el país para implementar de manera coordinada contenidos de educación sexual integral, acceso a la salud y consejerías sobre la salud sexual en todo el sistema público sanitario. La Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentó el informe de gestión en la Cámara de Diputados, en la cual se destacó que el embarazo adolescente es uno de los graves problemas sociales que enfrenta nuestro país. 7 de cada 10 madres adolescentes de entre 15 y 19 años reportan en el momento del posparto que ese embarazo no fue intencional. Y estamos con Silvina Ramos, que ella es coordinadora, estoy medio trabada hoy, coordinadora técnica del Plan ENIA, y con la diputada Carla Carrizo de Evolución Radical, que forma parte de la bicameral que hacen el seguimiento de las políticas que tienen que ver con niñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Mariana? Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo con Hace Silvina, tal mucho cual. recorrido, y la verdad que siempre hablamos de la dificultad que hay para bajar las cifras del embarazo en adolescentes, ¿no? Que son temas complejos, problemáticas que recorren Latinoamérica, con cifras muy altas, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Estado frente a este escenario? Mira, Mariana, se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho y se debe hacer mucho. Y se debe hacer de una determinada manera, porque por suerte tenemos experiencias en otros países del mundo que han intentado esto antes que nosotros y tenemos lecciones aprendidas, entonces no empezamos de cero. Una de las primeras cosas que hay que entender que para un problema complejo hacen falta intervenciones complejas, o sea, hace falta intervenciones de distinto tipo que agarren el problema en todas sus múltiples causas, como es el caso del embarazo en la adolescencia, que tiene causas vinculadas a la exclusión social, causas vinculadas a la falta de oportunidades de desarrollo personal, causas vinculadas a la falta de acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, más específicamente acceso a métodos anticonceptivos, que son los que previenen un embarazo sin duda no intencional, y también abordar la problemática del abuso sexual, que sabemos que es uno de los determinantes más fuertes, sobre todo de los embarazos forzados de las menores de 15 años, que en este país son alrededor de 2.500, 3.000 al año. Cada año, esa cifra es muy impactante porque son números que se mantienen. Si uno mira las estadísticas, se mantienen entre 2.500, 2.700, 2.900 cada año
de niñas menores de 14 años, donde se presume que hubo abuso sexual en la infancia, ¿no? Y lo que uno ve son las cifras también diferenciales en torno al mapa del país. Las provincias del norte, que tienen unas tasas más altas que el promedio del país en torno justamente a este tema, ¿no? Ahora, de pronto hace pocas semanas lo comentábamos acá en el programa, la situación en Corrientes, donde un caso de una adopción prenatal, ¿no? El caso tuvo trascendencia, una adolescente que había manifestado que había sido abusada, de 17 años, no era una de las niñas, pero sí adolescente, por alguien de la familia. Y de pronto va al hospital, le dicen que el aborto no punible que se prevé en esos casos no era posible, le marcan que era un embarazo avanzado. Ahora, después vemos declaraciones de un ministro de la provincia donde dice, no, acá no se hace interrupción legal de embarazo, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Puede un ministro decidir en torno a una norma que trasciende, ¿no? Que trasciende la provincia, que es un derecho, ¿no? Consagrado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que se puede hacer frente a esos escenarios? Porque se entrecruza con esta problemática, cuando hay naturalización de la violencia y cuando hay un Estado que no responde. Bueno, podríamos decir, en Sí. principio, digamos, para ver la mirada del Congreso, nosotros sancionamos el año pasado la ley Micaela. La ley Micaela es que los políticos, los gobernadores, los dirigentes, los funcionarios de todo el país estudien, porque digamos, a respetar las leyes y a ejercerlas se aprende. Y lo que pasa en Corrientes es esta cosa, digamos, de que se cree que la aplicación de la ley es una lectura personal. No, la aplicación de la ley no es una lectura subjetiva. La aplicación de la ley es justamente algo que debe cumplirse independientemente de la mirada de quien ejerce el poder o tiene la decisión para, digamos, para implementarla. Ese es un punto muy importante. Esa ley enseña a cuidar y a respetar, porque la ley, una cosa es lo que uno diga o la expresión de deseo, y otra cosa es la práctica de cómo funciona el Estado. Y vos lo decías, Mariana, el tema de Corrientes, pero el peor de los mundos es Formosa. En Formosa, el peor de los mundos con respecto a el embarazo adolescente. Yo quería decir algo como, ¿cuál es la mirada, digamos, desde el Congreso? ¿Por qué nos preocupa y por qué la Comisión Bicameral del Defensor del Niño de alguna manera quiere jerarquizar este plan ENEA, que es prevenir y también actuar en caso de embarazo? No es solamente prevenir, porque ellos también articulan con los servicios de salud, acompañan docentes, acompañan padres, o sea, hay un trabajo ahí que es operativo, que es muy potente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos leyes, y tenemos leyes fantásticas, algunas desde hace 15 años, como educación sexual. Sí, ¿no? justamente. Pero tener leyes no es tener políticas que les lleguen y les transformen y cuiden la vida de los protagonistas. Eso es el plan ENEA, es el Estado Nacional que atraviesa las provincias, que no le pide permiso a los gobernadores, ingresa a las escuelas y cuida adolescentes. Eso es un plan que empieza a tener resultados. A ver, Silvina, contanos un poco qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo en este año y pico, 2 años que lleva el casi ENEA 2 años. y qué resultados se están encontrando. Mira, lo que se hizo básicamente es montar el plan ENEA sobre 4 dispositivos, como le llamamos nosotros, 4 tipos de intervenciones distintas. Una es fortalecer la educación sexual integral en las escuelas, sobre todo en el ciclo básico, con un contenido específico que hasta ese momento ESI no tenía, que es un módulo especial sobre métodos anticonceptivos. Entonces, capacitando docentes y haciendo que los docentes derramen con actividades de talleres en las escuelas los contenidos que aprendieron en las capacitaciones de ESI. Allí alcanzamos alrededor de 10.000 docentes en los 36 departamentos en los que trabaja el plan ENEA por ahora, como vos bien dijiste, focalizando en las provincias que más lo necesitan, las del NOA y las del NEA, y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. Y esos docentes, los 10.000, alcanzaron a 200.000 estudiantes con este tipo de actividades. También la otra intervención son asesorías en salud integral en las escuelas, en los servicios de salud y asesorías de base comunitaria, en espacios comunitarios, en donde se monta un espacio de escucha para los pibes y las pibas, que puede ser individual, que puede ser grupal, donde se les ofrece información, apoyo, derivación, si es necesario, para trabajar un conjunto de temas que sabemos que son centrales en la vida y en la salud de un adolescente en ese momento de la vida, como es los problemas de salud sexual y reproductiva, de sexualidad, violencia de género, nutrición, obesidad y suicidio y violencia, como les decía.
Y por allí, por esas asesorías, pasaron al día de la fecha 30.000 chicos y chicas. Es interesante observar cómo 1/3 de los que consultaron fueron varones, cosa que quizá antes del plan yo no hubiera imaginado, pero ese es un espacio que los varones empiezan a apreciar y acuden al asesor o a la asesora para hablar y conversar. El otro dispositivo del plan es el acceso a los métodos anticonceptivos. El plan está haciendo particular énfasis en los métodos de larga duración, el dispositivo intrauterino, el DIU, y el implante subdérmico, porque sabemos que son los que más y mejor protegen a las pibas. Obviamente se ofrece toda la canasta, como se venía ofreciendo en este país, digamos, dentro del marco de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, pero el énfasis del plan está puesto en los métodos de larga duración. Ustedes piensen que una chica de 14 años que se coloca un implante subdérmico al inicio de la escuela secundaria termina la escuela secundaria sin embarazarse. Y para esto hay que tener en cuenta que un embarazo en esas edades de la vida produce alrededor de 4 o 5 de 10 de las deserciones escolares de las mujeres en este país. Diputada, y un tema clave suele ser en la continuidad de las políticas es el tema del presupuesto, ¿no? Exacto. Que a veces las políticas que tienen que ver con temáticas de género, niñez, prevención del embarazo en adolescentes, no intencional, bueno, terminan teniendo partidas presupuestarias magras y eso hace que no haya continuidad, ¿no? ¿Qué debate se está dando en términos de este tema justamente en la bicameral? Bueno, justamente la bicameral que ha sido una especie de milagro, Mariana, porque ahí tenemos que decir que hemos trabajado con con los 3 poderes del Estado. Hemos trabajado con actores de justicia que trabajan infancia, con el personal de la Administración Pública Nacional que va más allá de los gobiernos, pero que tienen una experiencia y sobre todo tienen una entrega, porque quien trabaja en infancia y adolescencia no lo hace porque, digamos, eso genera algún estatus especial, lo hacen porque hay entrega, profesionalismo. Y entonces fuimos un grupo de 5 diputadas y 5 senadoras que hace 3 años dijimos no puede ser que haya un final poco feliz de la ley que protege a la infancia, que era el defensor. Creamos la bicameral y dijimos no hace falta, logramos el concurso, tenemos la tríada y dijimos esto tiene que ser un espacio que en el Congreso justamente priorice la infancia como política de Estado, porque es algo de lo que se dice mucho, pero se hace poco. Entonces la bicameral nos permite justamente ser una herramienta que articula Ejecutivo, Justicia, Congreso y prioriza y premia, jerarquiza y visibiliza y controla los programas que funcionan bien, porque al ser un país federal, Mariana, los Los que gobernadores funcionan mal deberían llamarle la penalizarlos. atención, digo. Entonces la idea es hacer también un ranking. Digamos, tener muchos instrumentos para poder medir, premiar y castigar. No, porque digo, realmente hoy tenemos un porcentaje muy alto de niños y niñas bajo la línea de pobreza, Total. ¿no? Y creo que ese es como, a veces cuesta hablar de otros temas cuando sabemos que hay chicos y chicas que realmente no tienen un plato para comer. Total. Entonces creo que ahí es como, a veces uno dice, bueno, también la mirada tiene que estar puesta en eso, ¿no? ¿Qué Total. pasa con...? Pero este programa es tan importante, Mariana, porque vos pensás que este es un tema que Argentina hace 5 años calificaba como uno de los países que tienen mucho desarrollo humano, es decir, mucho potencial de desarrollo. Y sin embargo, digamos, se acabaron los commodities y realmente nosotros durante 10 años aumentamos y mantuvimos el embarazo adolescente. Es decir, si algo caracteriza, digamos, dónde está ubicada Argentina en términos de desarrollo, claramente el trato de los adolescentes, sobre todo el embarazo adolescente, te ubica debajo de cualquier ranking, porque, digamos, niñas, mujeres, digamos, el embarazo aumenta la desigualdad dentro del mismo género de un modo brutal. Entonces, realmente este es un programa que al cuidar la salud justamente achica la diferenciación de clase tremendamente. Entonces, a mí me parece que empezamos con este plan y con otros, obviamente. Obviamente hablemos de alimentación, porque la pobreza es multidimensional, ¿no? Pero empezar a hacer, digamos, que este universo, niños y adolescentes, tengan políticas estables en Argentina, porque si no, cada gobierno que llega dice que empieza y en realidad los chicos y los jóvenes y los adolescentes están cada vez peor. Sí, ahí ¿no? uno piensa lo que se perdió en educación sexual integral, ¿no? Total. Porque hubo como 2 años que quedó como el programa nacional medio en stand-by y recién se retomó después del debate del aborto un poco con las capacitaciones a docentes y ahí hubo tiempo, ¿no? Perdido y no hubo continuidad. Pensaba en el tema del embarazo forzado, ¿no? ¿Cómo desarmar las tramas de naturalización de la violencia? Porque sabemos que mayoritariamente es intrafamiliar,
pero después encontramos con estas barreras en el propio Estado. Yo mencionaba el caso de Corrientes, pero también está el de Tucumán. Uno dice, no importa el signo político, Corrientes gobernada por un radical, Tucumán no, por un sin duda. peronista, Es una digo, mirada. pero uno encuentra con que en el aparato del Estado, en el aparato sanitario, se encuentran fuertes obstáculos ilegales para el acceso a la práctica del aborto no punible, por ejemplo, ¿no? Sí, Mariana, yo diría que los obstáculos están en todos los sectores. A veces se nota más los obstáculos en el sector salud porque son el último eslabón en el que se tiene que garantizar el acceso a la ILE, pero los obstáculos también están en la escuela, cuando no dejan entrar la ESI, o los obstáculos están en el sistema de protección, cuando no le garantizan las medidas de protección necesarias a una niña que ha sido abusada. O sea, los obstáculos aparecen en todos lados, dentro de las propias instituciones del Estado. De todos modos, insisto, creo que hay mucho para hacer y con relación particular al tema del abuso, te diría que es uno, obviamente, de los problemas más complejos porque implica un cambio cultural. Siempre los cambios culturales son más a mediano plazo, pero hay que empezar hoy en vez de mañana con esos cambios. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, hay que intervenir sobre las familias y intervenir sobre la familia y sacarla del lugar naturalizado que tiene en la cultura como es el lugar de protección, cuando en realidad para esas pibas es un factor de riesgo más que un factor de protección, es algo muy difícil y llamémosle contracultural. Entonces es muy difícil intervenir con eso. De todos modos, desde el Plan EñA, lo que nosotros hemos hecho, particularmente con el cuarto objetivo del plan, que es prevenir el abuso sexual y fortalecer el acceso a la interrupción legal del embarazo, son básicamente dos cosas que creemos pueden dar resultados, esperamos más temprano que tarde. Por un lado, crear y diseñar unos lineamientos para el trabajo intersectorial. Lo que le pasa a la niña abusada y con un embarazo forzado es que cada sector, educación, protección social y salud, no sabe bien cómo intervenir. O se pasan la pelota el uno al otro y la niña queda más desprotegida aún cuando el Estado le pone la mira y le pone el ojo a esa... Y el embarazo avanza. Y el embarazo avanza. Pensar, además, nota al pie que en general los embarazos de niñas menores de 15 obviamente son embarazos forzados y son embarazos que llegan más tardíamente a los servicios de detectan salud. tardíamente. Porque es una niña, pongámonos en el lugar de la niña. Claro. Lo detecta tardíamente, lo oculta, lo invisibiliza por muchas razones. Entonces, los lineamientos creemos que pueden ayudar a promover dentro de las provincias en las que trabaja el plan una acción más coordinada de los sectores donde cada uno sepa claramente qué es lo que tiene que hacer, dónde empieza su responsabilidad y también dónde termina. Y el otro que me parece importante también destacar, porque lo estamos lanzando y le tenemos mucha fe, una apuesta grande, es un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para ofrecer patrocinio jurídico gratuito a niñas menores de 15 años con embarazos forzados, básicamente para dos cosas. Primero, para perseguir el delito y castigar al abusador, y segundo, también para contribuir a destrabar lo que vos mencionabas antes, el acceso a la interrupción legal del embarazo, que sabemos que a pesar de que la ley es una sola, como decía Carla, hay muchas personas, incluyendo a ministros de salud provinciales, como vos mencionabas, que dicen, yo acá no aplico la ley. Claro. Las tengo que despedir porque ahí Cami, que es nuestra asistente de piso, me está haciendo señas que se nos acabó el tiempo. Ojalá que la próxima vez nos encontremos para dar buenas noticias en el sentido de la baja de las tasas. Sabemos que son como resultados que hay que esperar a largo plazo, ¿no? Pero si no, siempre estamos hablando sobre los diagnósticos, que los conocemos. Yo creo que lo estamos consiguiendo, Mariana. Esperemos los últimos datos de que va a publicar el Ministerio de Salud de la Nación ahora dentro de poco y vamos a ver que hay una reducción de los nacidos vivos de menores de 20 años. Tenemos mucha claridad sobre eso, pero tenemos que esperar los datos oficiales. Bueno, muchas gracias a las dos. No, gracias a vos, Mariana. Seguimos nosotras, nosotros y nosotros después de la pausa con más Punto Género. No te vayas. Después de las PASO en la provincia de Buenos Aires, quedaron 83 candidatas mujeres a intendentas en la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a estar hablando con una de ellas, con Mariel Fernández, candidata a intendenta en la localidad de Moreno. Moreno es
es uno de los municipios más extensos de la provincia de Buenos Aires. Más de 500.000 de habitantes comparten falencias estructurales, sociales y económicas. Las brechas de salud y educación son mayores a cualquier distrito del conurbano. Sin embargo, de los 136 distritos, Moreno se ubica en el lugar 130 en la distribución de fondos de la coparticipación provincial, lo cual reproduce la pobreza, discriminación y diferenciación con respecto a otros municipios. Mariel Fernández se anima al desafío, será la próxima intendenta de Moreno. En Las Pasos dio el batacazo, un triunfo construido al calor del esfuerzo militante de un espacio protagonizado por mujeres. La batalla política de las mujeres se extiende a la posibilidad de dominar el territorio, en el cual se demuestra mayor raigambre del poder. Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Te impusiste, le ganaste la interna al intendente, al actual intendente de Moreno. Sí, fue algo, por ahí cuando uno está ahí batallándola, digamos, no se da cuenta, pero sé que está teniendo bastante repercusión porque, bueno, sí, nos enfrentamos, éramos 7 listas en total. Y Dentro del Frente de Todos. Dentro del Frente de Todos, pero bueno, por ahí lo que estamos militando sabemos que había, los intendentes habían propuesto de que no hubiera paso en los municipios peronistas, pero bueno, nosotras insistimos porque nos parece que el municipio está en un abandono preocupante y nos queríamos hacer cargo, así que siempre decimos que tuvimos como varias campañas para que se entendiera que teníamos que tener la posibilidad de elegir en Moreno, para que se entendiera también que necesitábamos candidatas mujeres. Después, una vez que se habilitan las PASO, para que nos den lista. fue toda una pelea bueno, en realidad de trabajar y que se pudiera entender que necesitábamos poder elegir en Moreno. Y vos venís de la militancia social, de la CETEP. ¿Cómo llegás a la política? En realidad, como me crié en un lugar donde hay muchas necesidades, que es la localidad de Cuartel Quinto, se llama en Moreno, es un conjunto de barrios muy humildes, y al estar alejados del centro de Moreno, siempre se dio como una cuestión casi ya cultural del lugar, de que para cubrir nuestras necesidades nos teníamos que organizar. Así que vengo ya desde siempre, tengo recuerdos ya de muy chica de estar participando, no sé, en reuniones fomentistas, acompañando a mi mamá. ¿Qué hacía tu mamá o tu papá? Mi mamá participaba de algo que se llamaba el Consejo de la Comunidad, donde se juntaban los vecinos a pensar cosas para mejorar el barrio, pero en ese entonces era como una política municipal. Teníamos un gobierno peronista que estaba Coco Lombardi, que trabajó bastante el tema de la participación de los barrios para mejorar la gestión. Así que recuerdo a mi mamá participando. Mi papá ahí con un poco de celos, pero mi mamá participando de esos espacios y bueno, nosotras con mi hermana acompañándola a esas reuniones, y a mí era algo que me gustaba, que me entusiasmaba mucho. Y después participando de lo que teníamos para participar en el barrio, que era la iglesia y el peronismo, que estaba bastante enlazado, la iglesia católica con el padre Sergio Gómez Tey, que era un cura muy comprometido y comprometido políticamente también. Así que me convocaron para ser catequista cuando tenía 15 años y bueno, estuve como catequista. Después falleció mi papá cuando yo tenía 18 años y me convocó una vecina como, bueno, para ayudarme, para transitar ese dolor. Me propone sumarme a un proyecto de voluntariado, de apoyo escolar, de la Mutual El Colmenar, que era una mutual de transporte, porque hasta eso se había organizado, de tener un transporte propio, porque la línea de colectivos no quería ir porque le decía que era una zona no rentable, entonces no teníamos... No entraba, el bondi no entraba. No, pasaba 2 veces al día para sacar a la gente a trabajar y volver a traerla al barrio. O sea, teníamos 2 veces pasaba nada más el colectivo, entonces ante el reclamo de los vecinos de pedir que aumentara la frecuencia, la respuesta de la empresa, que todavía existe, que es la monopólica de Moreno, la respuesta fue de que era una zona no rentable, entonces que no lo iba a hacer.
y se arma la Mutual El Colmenar, que fue muy conocida. Bueno, después lamentablemente se disolvió, pero mucho tiempo se garantizó el transporte con esa Mutual. ¿Y cómo te llevas con el feminismo, con ese, bueno, con esa relación con la Iglesia Católica? ¿Te definís como Sí, feminista? me defino como feminista, con un feminismo comunitario, que es lo que yo me siento identificada, porque es el feminismo que se construyó en el barrio. Yo creo que se fue llenando de contenido el tema del feminismo, porque quizás antes no, por lo menos en el barrio, no lo discutíamos. Sí, cuando empiezo a participar en política me empiezo como a encontrar con las limitaciones que nos ponían a las mujeres, pero quizás no lo llegaba a comprender de que me estaban discriminando por ser mujer, sino que yo no entendía que si yo trabajaba tanto no me llamaran para los espacios de discusión política, por ejemplo. Y fui dando esas batallas de que por lo general yo siempre reivindicaba el tema del trabajo, entonces me parecía que el trabajo tenía que tener un reconocimiento y que el que más trabajara en la organización tenía que tener responsabilidades políticas. Ahora, lo que se daba en nuestra organización, como se da en todas en realidad, que las que más trabajamos somos mujeres. Claro. Entonces fuimos construyendo esos liderazgos también de mujeres. Nuestra organización en Moreno está conducida por mujeres, y fuimos peleando también en la militancia y descubriendo el feminismo, llenando de contenido esas limitaciones, Claro. poniéndole nombre a eso que nosotros veíamos que era una injusticia, ¿no? Lo que les pasaba. Lo que nos Por pasaba. ser mujeres. Por ser mujeres. Sí. Ahora, uno ve los indicadores en Moreno y son de los peores, los indicadores sociales, económicos, hasta educacionales, que me llamó la atención, que es uno de los partidos del conurbano bonaerense con mayor tasa de analfabetismo, muy superior al promedio. Bueno, es uno de los municipios con situación de pobreza, uno podría decir, estructural, más grave. ¿Cómo te planteas el desafío si llegás? Bueno, la diferencia que hubo de votos sumando las listas del Frente de Todos con las listas de Juntos por el Cambio fue muy grande, ¿no? Más de 40 puntos de diferencia. Sí. Con lo cual tenés muchas chances de consagrarte como intendenta, Sí. ¿no? Tenés un desafío enorme. Tengo un desafío enorme, por supuesto, el conjunto de compañeras y compañeros, de vecinos y vecinas de Moreno, de que justamente por esa razón nos queríamos hacer cargo. Primero porque entendemos que para esta etapa se necesita una intendenta mujer. Y por ahí te lo digo desde este feminismo comunitario, porque eso difícilmente suele expresarse políticamente. Nosotros decimos que toda esa organización popular tiene que expresarse por primera vez al frente de Moreno, porque eso en general en política no sucede y en Moreno nunca ocurrió. Digamos que desde la organización popular de los barrios más humildes vos llegues al mando, digamos, Claro. ¿no? A hacerte cargo. En un momento donde nosotros tenemos todos estos problemas que estás contando, donde lo que planteamos es que sin organización es imposible resolverlo. O sea, nosotros necesitamos tener en nuestras manos la gestión municipal, por supuesto, pero además tiene que ser una gestión muy apoyada en la organización comunitaria, porque es difícil pensar cualquier problema que se resuelva sin organización en el barrio. Entonces nos parece que estamos muy en condiciones de hacernos cargo, a pesar de que sabemos que va a ser complejo, de que no va a ser fácil, pero sabemos que va a ser una gestión que va a entusiasmar y que va a generar participación, porque bueno, nosotros vamos a trabajar muchísimo. Muchas gracias, Mariel, por haber venido, por conocerte un poquito y te bien. deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vos. Seguimos nosotras y nosotros después de la pausa con más Punto Género. Ya volvemos. Bloque, y en esta sección te vamos presentando a candidatas y a candidatos que se van a presentar en las elecciones en octubre. Ahora es el turno de Pino Solanas, que no tiene necesidad de ser muy presentado, pero va como candidato a diputado por el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires.
fueras elegido, ¿qué comisiones y temas tratarías? Quería estar en la Comisión de Educación y Cultura, en la Comisión de Medio Ambiente, que yo hasta ahora la presido en el Senado, Relaciones Exteriores, estoy también en Energía, estoy también en la Comisión de Industria. Bueno, sobre todo para ir impulsando los proyectos que nosotros hemos trabajado mucho en el Senado y hemos impulsado grandes proyectos de ley. ¿Votarías una ley de licencias parentales para que las tareas de cuidado sean compartidas? Sí, por supuesto. No, la verdad, hoy en día es uno de los temas prioritarios, es bajar a tierra todos los conceptos y las ideas generales que existen sobre los temas de género. A nosotros nos mueve el tema de la igualdad de derechos, eso en toda la línea. ¿Crees que nuestra legislación es suficiente para la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres? Y hay que tomar medidas muchísimo más drásticas y aparte es un problema de tipo cultural. Son temas que hay que plantear desde la escuela, en secundaria, en la universidad, etc. ¿Qué debe hacer el Estado para garantizar la Ley de Educación Sexual Integral? El Congreso debe pedir explicaciones a los responsables de la no ejecución de la educación integral en las escuelas. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Por supuesto, yo soy uno de los impulsores de la interrupción espontánea del embarazo. No de ahora, ya en el año 11 o 12 yo firmé uno de los primeros proyectos siendo diputado. Yo creo que hay que insistir. No sé si este año, que es un año tan atípico, unos dicen de que como es año electoral hay más facilidades, pero armar el quórum en un año electoral es más que difícil. Y ya estamos con Amanda Alma, nuestra cronista parlamentaria estrella. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, todo muy bien. ¿Bien? Sí. Estuviste armando el informativo. Sí, muchas noticias internacionales. Ha sido una semana muy intensa en términos de información internacional y también situaciones vinculadas a la justicia que son muy importantes. Dale, lo vemos. El presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda alimentó a un bebé en plena sesión. Fue mientras el padre, un legislador laborista, participaba del debate. Buscan así desmontar prejuicios sobre los roles de género en el cuidado. Evelyn Hernández fue absuelta por la revisión del juicio que le había condenado a homicidio agravado en el 2016 en El Salvador. La Corte Suprema de ese país anuló la sentencia original y ordenó realizar un nuevo proceso. Evelyn pasó 33 meses detenida por un parto extrahospitalario en una comunidad rural en el que falleció al dar a luz un bebé producto de un ataque sexual. El Congreso de la Nación realizó una serie de actividades para conmemorar el 25 aniversario de la reforma constitucional sancionada en el año 94. Participaron convencionales constituyentes y referentes que analizaron el impacto de aquel proceso histórico. Una de las actividades más destacadas fue la Convención sobre los Derechos de la Niñez que se incorporó en aquel proceso. La Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca aprobó por unanimidad la adhesión al Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y en Violencia contra las Mujeres. La Ley Micaela establece la formación de todo el plantel laboral que se desempeña en el ámbito del Estado nacional, provincial y municipal. Un jurado popular de la provincia de Córdoba sentenció por unanimidad a prisión perpetua a Fabián Casiva por el femicidio de Azul Montoro. La mujer trans de 23 años fue asesinada de 18 puñaladas en octubre del 2017. Es la primera vez que se aplica la carátula de femicidio para la condena de un crimen de una persona trans en la provincia. El miércoles 21 de agosto se celebró por primera vez de manera oficial en la ciudad de Buenos Aires el Día de la Futbolista. Es en conmemoración de los 4 goles convertidos por Elba Selva a Inglaterra en el Mundial de México del 71. Una ley sancionada por la legislatura porteña establece esa fecha para reconocer la presencia y los logros de las mujeres en esta disciplina deportiva. Preocupación mundial por los incendios forestales en la selva amazónica que llevan 18 días sin poder sofocar. La agencia federal que monitorea la deforestación y los incendios en Brasil reportó más de 76.000 focos en todo el país.
Es el equivalente a un incremento del 85% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En la Amazonía viven cerca de 1 millón de personas de pueblos originarios y están en peligro inminente debido a los graves incendios que asolan esa región. Y para hablar sobre el desastre que se está produciendo ahí en el Amazonas con estos incendios indiscriminados, estamos con Cecilia Merchant, que ella es diputada del Parlasur y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos justamente del Parlasur. ¿Cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo están? Hola Amanda. Ayer hubo un pronunciamiento del Parlasur frente a los incendios en el Amazonas. ¿Qué es lo que se decidió? Sí, ayer estuvo muy bueno, comentábamos hace un ratito que la posibilidad de tomar como tema principal de todo el Parlasur, que el Parlasur es el Parlamento del Mercosur. Es decir, ahí se expresan las distintas voces políticas, no son los ejecutivos, sino que justamente somos las representaciones de los distintos bloques políticos de cada uno de los países. Y algo que fue muy impactante fue que todo el debate, que duró bastante tiempo, nos encontró muy unidos a todos los sectores, menos a los grupos bolsonaristas que quedaron en una absoluta y gran minoría, ¿no? Quedaron totalmente aislados, con un discurso que realmente era muy pobre, muy triste, donde se defendía la agroindustria por encima. Uno de los diputados llegó a decir que todos estos incendios tenían que ver con la política de producción de la agricultura familiar y de los pueblos originarios. O sea, una violencia en el debate, porque es algo que obvio no es, bueno, es totalmente lo contrario. Bolsonaro acusó a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A las ONGs de provocar los focos de incendio. Exactamente. ¿Qué es lo que puede hacer el Mercosur y el Parlasur en particular para afrontar una situación que es muy grave a estas horas y que no se puede controlar todavía? Yo creo que si no entendemos qué significa la soberanía, ¿no? ¿Qué significa para nuestra región la soberanía? Y si no entendemos la soberanía y el territorio como región, o sea, como si no entendemos toda la patria grande como parte de un solo territorio, no hay posibilidades de dar ningún debate. Así como no tenemos posibilidades de dar debate con las grandes potencias por otros temas, tampoco podemos darlo al respecto de lo que son las políticas ambientales. Nosotros no podemos tener un país del Mercosur que salga de todos los convenios, de toda la comunidad internacional que trabaja, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ambiente o con el cambio climático, que es lo que está ocurriendo con el gobierno de Bolsonaro. Por eso, ¿qué puede hacer el Mercosur? El Mercosur claramente tiene que tomar este asunto como un tema propio. De hecho, el Parlasur ayer demostró que es lo que queremos que ocurra, que se tome como tema de todos nuestros países. Y por otro lado, tenemos que ver y revisar en cada uno de los países cuáles son las políticas internas que se llevan adelante. O sea, no es lo mismo tener un gobierno que invierte en nuestra tierra, que invierte en la producción sustentable, obviamente, y no en una agroindustria totalmente predatoria, es totalmente diferente. Entonces creo que cada uno de nuestros países internamente también tenemos que discutir qué tipos de gobierno, qué tipo de proyecto de país y hacia dónde queremos ir. ¿Se puede pensar en una reglamentación a nivel regional con respecto al cambio climático, con respecto a la incidencia de la agroindustria en la deforestación? Sí, por supuesto. Lo que sí creo que hay muchísima legislación al respecto. Hay muchísimos convenios internacionales, hay puntos internacionales, hay objetivos, ¿no? Hay el objetivo... objetivos a 20 años, objetivos a 30 años, que tienen que ver con justamente cuidar los derechos humanos, que tiene que ver con cuidar la tierra, que tiene que ver con cuidar el ambiente, obviamente, y creo que tenemos que modificar nuestra perspectiva de acción en esto, y creo que nosotras tenemos mucho para aportar, ¿no? Creo que poder revisar algunas legislaciones como la boliviana, por ejemplo, que incorpora el derecho de la tierra, no el derecho a la tierra, sino el derecho de la tierra, el derecho de todos los seres que habitan la tierra, porque entonces podemos empezar a pensar también desde otra perspectiva nuestro cuidado. Yo creo que esto del Amazonas de la Amazonía, perdón, es un gran llamado de atención al conjunto de la humanidad, particularmente a nuestra región, para que efectivamente veamos qué estamos haciendo, qué hay de sustentable en ese tipo de producción. Estamos deforestando todo lo que está sucediendo en la Amazonía para
terminando con especies, terminando con seres, con personas, con animales, con plantas, terminando con toda una diversidad impresionante para criar animales, o sea, o para producir ganadería de una manera, a esa defensa de ese agronegocio, nosotros tenemos que transformarla en un debate profundo, ¿no? O en la soja, en el monocultivo. Nosotros tenemos que dar estos debates y creo que como mujeres tenemos una responsabilidad muy alta. De hecho, las mujeres de la Amazonía están dando cátedra en este tiempo de qué significa como mujeres o qué significa este feminismo comunitario en este tiempo también. Estuvimos con un abogado ambientalista que esto nos decía. Las consecuencias son ilimitadas e impensables. Esto pone un desafío a la región, pone un desafío al planeta de qué es lo que ocurre cuando un presidente como Bolsonaro decide destruir algo que tiene funciones ecológicas a nivel planetario, ¿no? Y abre un nuevo capítulo en las relaciones internacionales. Creo que es el gran desafío del momento. Estos incendios no son naturales, es decir, a Bolsonaro no se lo cuestiona solamente por no hacer nada para apagarlo, sino que se lo cuestiona por lo que hace, es decir, por haber hecho todas las condiciones necesarias para que estos incendios intencionales se lleven adelante. Un gran desafío para toda la región, que se abre también, incluso para Argentina, que si bien no tiene estos espectaculares incendios, sí tiene una tasa de deforestación enorme. 300.000 hectáreas por año se deforestan también para los mismos responsables, el agronegocio, en nuestro caso, la soja transgénica o la ganadería. Hay que ver los incendios hoy en el Amazonas que tienen el foco de la atención mundial, pero también acá en Argentina hemos padecido y padecemos la deforestación, ¿no? Por la ampliación del límite del cultivo de la soja. Total. Imagínate, yo soy de la provincia de Córdoba, Mariana, y vos conocés lo que ahí está sucediendo. Diariamente se deforesta en mi provincia cantidad de hectáreas inimaginables. Casi no hay bosque nativo en nuestra provincia. Entonces, cuando nosotros decimos, estamos hablando del Amazonas como algo que realmente podemos ver de modo mundial, cada vez que hay un incendio en nuestra provincia, que los hay permanentemente, o cada vez que se desmonta, o cada vez que peleamos por la ley de bosques, estamos hablando de esto. Nosotros decimos que hay que modificar completamente. El capitalismo ha tenido distintos momentos. Yo creo que está en un momento límite a este nivel. Hay un momento donde este capitalismo totalmente salvaje que se produce a nivel mundial y que tiene que ver con cuál es el rol y el lugar de nuestro territorio y nuestro territorio regional y de cada una de nuestras provincias en ese mercado mundial, tiene que ser revisado regionalmente, en nuestro país particularmente. No podemos ser más productores de soja, no solamente de soja, no podemos ser más productores de ganadería. Yo te escucho, Checha, y coincido, obviamente, pero me parece que es muy difícil poner esta discusión en la escena pública, en la escena política. Pareciera que el avance del negocio, del agronegocio, del negocio sojero, bueno, no se le pone límites. Sí, yo creo que nosotras sabemos muy bien cómo es dar debates que parecen imposibles. A mí no me da miedo ningún debate. Al contrario, creo que son debates que tenemos la obligación de instalar. Nosotros hemos discutido y seguimos discutiendo cosas que parecen imposibles. Si aquellos que estaban en contra de la esclavitud no ponían en debate eso, directamente nunca hubiera cambiado y nunca se hubiera transformado esa sociedad. Creo que hoy estamos en un momento donde nosotros sí tenemos que alertar sobre estos debates y que obviamente el agronegocio tiene una potencia espectacular, enorme, pero que nosotros tenemos que plantearlo como un límite, como un tope, y todo esto que está sucediendo es algo que tenemos que revisar. Y que hay otros modos de producción que para nosotros son fundamentales, muchísimo más cuando, por ejemplo, en la Argentina estamos discutiendo alrededor de el mercado interno, el consumo de las personas, qué vamos a comer, qué vamos a vivir, de qué vamos a consumir. ¿Qué vamos a consumir? Es lo que tenemos que poner en debate en este próximo tiempo. Sí, tiene que ver también con dejar de banalizar la discusión del cuidado del medio ambiente como si fuera un discurso de gente que no tiene nada mejor que hacer. Claro, ¿no? A mí me impresionó mucho las imágenes aéreas que se dieron o satelitales de la Amazonía porque realmente muestra el nivel de profundidad que tiene el problema. Sí, y además digamos, pensar que ahí viven comunidades, claro. ¿no? Vive gente que también su economía
depende de los cultivos que hay en esos territorios, ¿no? Algunos testimonios que escuchamos en estos días y que se vieron por redes sociales, realmente el dolor de las poblaciones que están, de pueblos originarios en esos territorios es muy conmovedor. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a seguir, bueno, con más Punto Género la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Sí.